Estamos de lujo el día de hoy estrenando Gabo Podcast, conscientemente exitoso, y tenemos a un invitado internacional. Él es Javier Galindo. Les voy a decir algo de lo que sé de él. Él tiene ya una Galindo's Floor Covering, Galindo's Property Investments, Galindo's Custom Homes and B&E Consulting. Es decir, tiene 4 empresas. Es un hombre que también escribió un libro, La fe te convierte en millonario. Ya se estrenó por ahí, y además con algo de promoción por ahí en el Times Square en Nueva York. Y la verdad es que estoy muy contento porque él es quien en México decimos el apadrinamiento. Me va a apadrinar en este Gabo Podcast para seguir encontrando a esos hombres, a esas mujeres, sobre todo que son ricos y muy abundantes, muy plenos por dentro y por fuera, para que estemos bien equilibrados. Esa es la idea de este Gabo Podcast, para que tú que me estás escuchando obtengas enriquecimiento absoluto en estos siguientes minutos. Así que sin más ni más, Javier Galindo, que vive en Tucson, Arizona, y tiene una hermosa familia por allá de 3 hijos y su esposa. Bienvenido a este Gabo Podcast conscientemente exitoso. Gracias, Gabriel. Este es un placer estar aquí contigo y como dices, ¿no? Ser una de las primeras personas que entrevistas en tu podcast, creo que va a ser de mucha bendición para muchas familias, para muchas personas y más que nada bendición para cada persona que tenemos la oportunidad de compartir, ¿no? Lo que la vida nos da. Hace muchos años escuché que decía lo que no se hace pudre y a veces no nos damos la oportunidad de compartir de esas bendiciones que vamos recibiendo con el paso de los años, como Dios en mi caso personal me ha bendecido y sería egoísta, ¿no? Si no compartiera lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero decir que con humildad, desde yo no me doy mérito a mí, nada de lo que yo tengo, sino que yo creo que el mérito se lo doy a Dios primero, porque eh, sin Él no valiera nada de lo que hacemos, ¿no? Yo sé que eres un hombre de Dios, un hombre de Dios. Lo estábamos platicando antes de entrar acá en vivo. Y fíjate que tengo una frase que tú has dicho, ¿no? Ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más, ¿no? Entonces, lo que tú dices de compartir de tu experiencia, de tus habilidades, de tus talentos, sobre todo de esas virtudes y dones, ¿no? Que son muy inherentes al alma. Me parece que, como tú dices, quedártelas te empobrece, porque en realidad eso es riqueza. Compartirlas, identificarlas, pedirlas, compartirlas, me parece que es como el ciclo completo para ser abundante, porque hoy vamos a describir qué significa ser exitoso, qué significa ser abundante, qué significa ser millonario, porque creo que tenemos conceptos muy cortitos, muy... ah, muy de hoy hacerse millonario rápido. El día de hoy los jóvenes quieren hacerse millonarios ya con 2 o 3 inversiones en criptomonedas o en alguna otra eh, opción financiera, y me parece que el enriquecimiento viene del proceso. Entonces, vamos un poquito hacia atrás, Javier. De lo que hoy trata es de que conozcamos realmente cómo llegas a estar donde estás hoy, y yo te voy a recordar algo, fíjate. Y ya está la comida, y tú, pues el platillo favorito decías que era sopa de codito con tomate y queso. ¿Quién te decía eso, Javier? Sí, mi mamá, mi mamá es curioso, ¿no? Cómo nuestra mente se va inmediatamente a vivir esa experiencia, hasta se me antojó. Ya somos dos para la Eh, cena. sí, fíjate que mi mamá nos hacía una sopa de codito y simple, o sea, mantequilla, puré de tomate, perdón, y queso fresco, ¿no? Y era como, para mí era como, ¿sabes qué pienso ahorita, Gabriel? Nunca lo había mirado. Era como sentir el amor de mi mamá.
era de la manera que yo sentía que mi mamá me amaba cuando hacía esa sopa. Y más cuando yo le Eh, decía, mamá, traigo ganas de comer sopa de codito. Y que me gritaba, que andaba afuera jugando, es como se usa en México. Y ajá. Javier, vente a comer. Y cuando me servía la sopa, oh, wow, o sea, Wow. y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. eh, eh, Todavía, ¿no? A veces que hace sopa y me dice, hey, hice la sopa que te gusta, ¿no? Pero fíjate que cambiaron los papeles. Si mi mamá escucha este podcast, pues ni modo, mamá, le quité el puesto. Fíjate que yo empecé a hacer lo mismo, pero con espagueti. Ah, Ahora a mis hijos, ahorita mi hija acaba de llegar de Puerto Rico y me dice, papá, hazme una sopa de espaguetis. Y yo le hago igual, entonces para mis hijos es como la sopa de su papá, ¿no? Así era la sopa sí. para Se, mí de mi se les va mamá. a quedar el mismo recuerdo que lo haces con mucho amor, con mucho amor. Y la verdad es que me gusta también invitar a personas como tú, Javier, que no solamente son hombres de Dios, sino que realmente lo llevan a cabo. Y te voy a decir por qué, porque bueno, tú tienes ya, fíjate, casi 29 o 30 años casado con tu esposa Juanita, ¿estoy bien? Ujú. 31. 31, vaya, me equivoqué por uno, fíjate, estaba haciendo mi investigación y estaba haciendo las cuentas. Y tienes 3 hijos, entonces, pues la familia es muy importante a ver, para estar donde estás. Creo que le das mucha importancia a la familia y veo que Ujú, estás con tu esposa, con tus ujú, hijos, o sea, se ve esa unión familiar. Me imagino que también pasaste por procesos de, de movimiento emocional en su momento, ujú. ¿estás de acuerdo? Sí, fíjate que precisamente me voy a adelantar precisamente el libro, por eso lo escribí, Los cuatro Venga, pilares venga. fundamentales para vivir en abundancia, donde hablo de espiritualidad, mente, cuerpo, que me refiero a la salud mental y a la familia, ¿no? Ese es uno de los pilares y educación financiera. ¿Y por qué las familias? Cuando yo hablo de la familia, hablo primeramente de la familia primaria, que es mi esposa y mis hijos. O sea, para mí, yo he descubierto y por experiencia propia, que ahorita podemos estar hablando de eso, yo llegué a ser, o sea, yo he llegado a estar en lo más alto, caer, me vuelvo a levantar y Ujú. vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Y yo te puedo decir que las veces que yo me he caído es cuando yo me he desequilibrado de mi pareja. O sea, es cuando yo empiezo a pensar o pensamientos, y te lo digo ahora porque pues ya ahí está en el libro, eh, Claro. que, 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 que es donde, ay, es que si yo me hubiera casado con otra mujer sería más feliz, es Mm. que me empieza a gustar alguien más, es que me empieza a mover, o sea, Mm, Las Yo, distracciones al final. yo siento que cuando no hay una buena relación con tu pareja, te afectan las finanzas. Es verás que analiza Mm. esto. Todo dueño de negocio, no me dejará mentir. Todo dueño de negocio, cuando no tenemos una buena relación con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra esposa, las finanzas no van bien. Es como si estuviera esa energía unida hacia nuestra relación matrimonial Mm. con el dinero, con las finanzas. Esa es mi experiencia. O sea, Sí, es mi sí, experiencia. yo te avalo completamente lo que estás diciendo. Estoy muy seguro que somos yin yang, energía masculina, energía femenina, luz, oscuridad, frío, calor, todo va en tema de polaridad. De hecho, es una ley universal, no es algo que yo esté inventando, es una ley universal, la ley de generación, que habla de lo masculino y lo femenino, que está en todo, en toda la energía. Y somos energía, somos energía, somos luz, somos rayos, somos colores, somos dones, somos virtudes. Y yo estoy muy seguro que eso es muy importante y qué bueno que lo escribiste en tu libro. La fe te hace millonario, la fe te convierte en millonario, porque, y yo veía 4 pilares para vivir en abundancia y dije, seguramente, así como yo te conozco, Javier, dije, seguramente que uno de esos pilares es la familia o la esposa específicamente, ¿no? Si Ujú, pudiéramos decirlo ujú, así. ujú. Javier,
Vamos un poquito hacia atrás porque eres, ¿cómo podemos decir? Tienes muchas habilidades, has estado en muchos lugares, has crecido desde los 12 años que te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Ya a los Ujú. 14 ya estabas, pero fuerte ahí en la empresa de un tío, si estoy correcto. Platícanos un poco cómo fueron tus inicios de Nogales al irte allá a Tucson, Arizona, si estoy bien. Sí, fíjate que pues esto se dio una vacación que yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo Mm. que fue unas vacaciones que me fui con una tía y, y me fui un mes. Yo nunca había estado tanto tiempo fuera con mis papás y me fui un mes y yo decía, yo soñaba, fíjate, soñaba, en mi mente me hacía una película que cuando me vieran mis papás, después del mes iban a correr, a abrazarme, como en las películas, mi hijo tenía ganas de verte y que yo iba a llorar cuando viera a mi papá y mi mamá. Sí. Y me acuerdo que yo me aguantaba, o sea, yo me aguantaba porque yo al segundo día, al tercer día me quería regresar, extrañaba a mis papás y a mis hermanos, ¿no? Entonces yo me decía mi tía, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, sí, sí, sí. Entonces, fíjate que mentiras, llorar, ya empecé a llorar en las noches yo y no le decía nada a mi tía ni a mis papás, ¿no? Ok. Entonces, al mes, se llega el mes donde vienen mis papás. Entonces, dentro de ese mes, mi tía dice, oye, ¿no te gustaría quedarte en la escuela y para que aprendas inglés? Y yo, pues, tenía miedo, honestamente, ¿no? O sea, tenía miedo a estar lejos de mis padres y eso. Entonces, llegaron mis papás y mi papá, lo primero que hizo fue regañarme por algo, no me acuerdo por qué me Ah, regañó, ¿no? mira, ok. Entonces yo dije, no, valió lo de la película, ¿no? Entonces era como que yo recuerde como un cierto tipo de resentimiento, no, no, no me quieren, o sea, no les importo. Y me metí eso en la cabeza. Entonces decidí quedar, le hablaron con mi papá y mi mamá, decidí quedarme, me metieron a la escuela. Y yo te puedo decir, Gabriel, que yo lloraba todos los días, o sea, todos los días extrañaba a mi mamá, extrañaba las comidas de mi mamá, extrañaba o sea, te voy a decir que extrañaba hasta el, el, el miedo que le tenía a mi papá. Nosotros le teníamos mucho miedo, mi papá era muy estricto con nosotros, entonces le tenía un pánico a mi papá, entonces hasta eso extrañaba, pero no decía nada, me quedaba callado. Así se fueron 2 años, se fueron 2 años, después me voy para Nogales y me empiezo a juntar con vagos, ¿no? O sea, literalmente empecé a juntarme con los vagos del barrio, con los que robaban, con los que se trampeaban en el tren, o sea, Oh. trampearte en el tren en aquellos tiempos era como eras bien fregón, ¿no? Entonces, y Ok. pues yo me acuerdo que me trampié en el tren y me creía, no sé, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, mi papá pues se dio cuenta de eso, ¿no? Que yo me la llevaba con los vagos y empecé a adquirir costumbres de ellos, empecé a hablar como ellos, no usaba drogas, no o sea, nada de eso. Una que otra cigarro ahí que le hacíamos a loco, ¿no? Pero fíjate que había en aquellos tiempos, ahorita me estoy acordando, había en aquellos tiempos los vagos más que les tenían miedo en el barrio. Ellos olían resistol. Ah, Y resistó. cuando olían resistol, hablaban como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Acá, como cholo, ¿no? Ok, Decían. ok. Y así empecé a hablar yo. O Ah, sea, mira, te yo, o empezaste a sea, hacer yo cholo. quería que pensaran que yo era resistol para que me tuvieran miedo, ¿no? Ah, mira. Entonces, eso creo yo que fue lo que empezó a preocupar a mi papá y ahí es donde un día fue un tío, este tío fue a Nogales y vivía en Phoenix y me habla para la casa, mi tío no estaban mis papás ese día y yo tenía años que no miraba a este tío y me dice, estoy aquí en Nogales, Arizona, si quieres venir para mirarte. Me fui, me fui en ese tiempo ya no, yo no tenía papeles y era muy fácil, te brincabas y ya hablaba inglés y pues cruzaba, ¿no? Como hablando inglés y todo, ¿no? Era muy fácil. Y llego con mi tío al hotel y me dice mi tío, dile a tu papá si te deja ir conmigo y el fin de semana te traigo, me dijo a Phoenix, ¿no? A Sí. Phoenix estamos hablando o sea, otra ciudad, 3 horas de Nogales, ¿no? Ok. Entonces
yo agarré el teléfono, en aquel tiempo esos teléfonos de monedita, y yo hice como que le hablé a mi papá, pero no le hablé, no me iba a dejar ir. Y me dijo que sí, y me fui. Y a las 3 de la mañana le hablan, o sea, me levanta mi tío, ¿por qué me echaste mentira? Y que me dice que mi papá me anduvo buscando en el seguro, en la cárcel, en todas partes, ¿no? Pobrecito mi papá. Entonces ahí fue cuando mi tío habló con mi papá y le dijo, ¿sabe qué? Le dice, déjame llevarme a Javier, lo voy a poner a trabajar, yo lo voy a cambiar, dice, yo lo voy a poner que se ponga las pilas de mi papá. Yo los escuché, pues que mi papá le Ajá. dijo, tengo mucho miedo que lo metan a la cárcel, que se me pierda, que me lo maten y todas esas cosas, ¿no? Entonces mi papá dijo que sí. Yo usaba el pelo largo antes tenía pelo, usaba el pelo largo y me vestía como cholo, ¿no? Así como cholo. Entonces mi Claro. tío me dijo, te vas a tumbar ese rollo, vas a empezar a tumbarte el rollo de cómo hablas, me dice. Y También. fíjate que ahorita que te lo comento, le agradezco mucho a mi tío, o sea, ese apoyo que él hizo porque gracias a él aprendí la profesión pues la que me ha llevado a donde estoy. Gracias a él, pues me sacó de ahí, ¿no? De ese Exacto. mundo, ¿no? De Ese mundo. vagancia y así es como me vine a Estados Unidos a Fue los así como, 14 fue años, así como me inició meto a la escuela, ajá, me el meto a la sueño escuela americano, ¿verdad? Así, fue y así como inició. eh, eh, ¿Qué es, prácticamente qué sí, es lo ¿no? que la gente dice que es el Sí, sueño americano, pero no es un sí, sueño, no es una experiencia? sí, sí, así es como empecé en el mundo de los pisos. Él me Mm, enseñó a instalar pisos. A los 17 años ya andaba, pues ya sabía, ya. o sea, yo aprendí rápido, ¿no? El oficio de los pisos. Oye, déjame entender esto, tenías 170 llegaste a tener 175 cuadrillas a tu cargo. Sí, sí, sí. Del 2010 al 2016, nosotros fuimos la compañía más grande que ha habido aquí en la ciudad. Yo llegué a tener 175 cuadrillas. Cada cuadrilla está compuesta de 3 hasta 4 personas. Entonces, llegamos a ser una de las compañías más grandes Más que ha habido grande. en la historia. Sí, Wow, manejar gente es toda una experiencia, ¿verdad? sí, sí. Pues Ok. mira, Sí, es lo que yo digo, se nos va cayendo el cabello. Entonces, antes de irnos a cómo de aquí de 2010, 2015, 2016, vámonos un poco antes porque sí me gustaría que los que nos están escuchando ahora mismo aquí en este Gabo Podcast, conscientemente exitoso, Javier, sepan que también tuviste de ahí del 96 al 2001 aproximadamente en las esquinas con campeones de box internacionales. Cuéntame un poquito de ello porque yo soy muy fan del box. Es uno de mis tres deportes favoritos, el fútbol, el box y el básquetbol para mí son de mis favoritos y pongo al box en número dos después del fútbol, que yo quería ser jugador profesional del América. No me van a poner ahí hate en los comentarios. Entonces, tienes fotos, me compartiste fotos con algunos campeones como Púas Olivares, Floyd Mayweather Jr., el mexicano que también peleó con Floyd Mayweather Jr. Cuéntanos qué es estar en esos ámbitos, qué es estar con campeones internacionales, cómo se maneja la gente en esos ámbitos, Javier, y cómo te manejaste tú, claro está. sí, mira, si hay algo que yo tengo, eh, Gabriel, y esto lo he escuchado en otras ocasiones con otras personas, eh, y yo no sé qué es, no lo he descubierto, pero si hay algo que yo tengo, que todo, donde quiera que yo he llegado, siempre es como que llego a ser número uno, es como que sobresalgo, es como que, Sobresale. o sea, y no es que sea yo bien fregón, no, es como que se me pasa algo y se me da una oportunidad y, o sea, Sube rápido, ok, subo, escalas ¿no? rápido, escalas Sí, rápido. entonces yo era muy pleitista, o sea, a mí me encantaba pelear, me peleaba todos los fines de semana. Entonces una prima mía me dice, ¿por qué no te metes a boxear? Me dice, ibas a ser muy bueno para boxear. Pues Ah, sí, no dije, y me metí a hacer kickboxing. Estaba kickboxing, haciendo ok. kickboxing en aquel tiempo y yo siempre había levantado pesas, siempre he levantado pesas de los 14 años, entonces estaba muy buen dado, ¿no? Así, entonces yo quería hacer kickboxing. Y fíjate que mi suegra
cuando supo que estaba yendo al gimnasio, me dice, qué estás entrenando? Entonces le dije, no, me metí a entrenar kickboxing. Entonces mi suegra, ella fue reina de las fiestas patrias cuando era joven, y ella me dice, fíjate que yo conocí a un señor, me dice, no sé si ya murió, pero él trajo el boxeo aquí a Arizona, me dijo, era una persona muy famosa, me dice, su nombre es Beto Martínez. A lo mejor, me dice, a lo mejor y todavía vive, me dijo. Yo nunca volví a saber de él, me dijo. Y le dije, pues fíjate que ahí en el gimnasio está un señor, le dije, a lo mejor es él, le voy a preguntar. Entonces yo llego, fíjate qué curioso, yo llego y le digo a Beto Martínez, o sea, yo no Justamente. sabía que era Beto Martínez, le digo, Ajá. Usted de casualidad no es Beto Martínez para servirle, me dice. Y ya le platico de mi suegra y se acuerda de mi suegra. Ok. Entonces me dice, ¿qué estás entrenando? Me dice, ¿para qué estás entrenando? No, pues quiero aprender a pelear kickbox. Entonces yo todavía no sabía quién era él, me había dicho mi suegra que era, pero yo no sabía quién era él. Oh, Entonces él me dice, si quieres yo te puedo ayudar, porque no, en aquel tiempo no me pelaban los entrenadores, ah, iba llegando, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces me dice, se te ve potencial, me dice, yo te puedo entrenar. Entonces ya me empieza a decir qué hacer. Entonces él me invita, pone tú que yo empiezo a entrenar, vamos a decir un enero, febrero, no me acuerdo. ujú, ujú. Y en septiembre, él me invita al Paso, Texas, Ok. Ajá. ¿sí? Me invita al Paso, Texas. Entonces, voy al Paso, Texas con él y él me registra, él me dice, tú vas a ir como mi guardaespaldas, me dice. O sea, tú vas a ir como mi guardaespaldas, te voy a pagar todos los gastos, me dice, Ujú. donde quiera que estés. O sea, yo todavía no entendía, Sí, Gabriel. O no sea, dabas todavía no crédito entendía. todavía, claro. Llegamos al Paso y yo veo que le empiezan a pedir autógrafos, a tomarse fotos. Yo decía, pues, ¿con quién ando? Decía yo, ¿no? O sea, ¿quién es Sí. este señor? De Ajá. repente llegamos al hotel ahí, ahí es donde yo conocí a Floyd Mayweather. De hecho, yo y Floyd Mayweather nos llevábamos jugando Nintendo por Wow. una semana duramos en El Paso, Texas. Ah, su mira. Entonces, en aquel tiempo, pues Floyd Mayweather no era famoso, tenía 10 Claro. pleitos. Ese pleito iba a pelear él con el sobrino de Jesse James Leija. Ujú. Y pues el que era famoso era su tío Roger Mayweather, pero ya había Roger Mayweather. pasado, ¿no? Ajá, ajá. Andábamos en un LTD, me acuerdo, un camionetón largo, Camionetón. y el que era famoso en ese tiempo era un amigo mío, Gallito Reyes, que él fue 3 veces Ujú. campeón de Norteamérica, de ahí del Paso, Texas también. Ok. Entonces íbamos y comíamos Churches, en el pollo, ¿no? Ajá. Entonces se viene el día de la pelea, en ese tiempo iba a pelear Eric Morales con Daniel Zaragoza, y se viene el día de la pelea y se viste él, o sea, se pone su capa y todo. Ahí me doy cuenta, wow, dije, ahora ya sé quién es este señor, ¿no? Entonces, en ese tiempo él traía a Cobrita Soto, no sé si te acuerdas Ujú. de Cobita Cobrita Soto, sí Soto, lo vi. campeón del mundo. Sí. eh, y ahí ya supe que, o sea, que no andaba con cualquier persona, ¿no? Ok. Entonces de ahí me ofrece trabajo Top Rank como Ah, en Top Rank. guardaespalda, Ok. para los campeones del mundo que Ujú. salían de camerino hacia el ring. Ajá. Ajá. Yo era el que los cuidaba, ¿no? Ok. Entonces, de hecho, en la pelea de Eric Morales con Daniel Zaragoza, o sea, yo salgo en pay-per-view. Cuando se corona campeón del mundo a Eric Morales, Morales, yo claro. salgo cuidando a Eric Morales, ahí salgo en Oh, el con Eric pay-per-view, ¿no? Morales, sí. Entonces, eso es lo que me abrió las puertas del boxeo. Después me involucro, me enseñaron a vendar. Después fui Oh, catman, también. le ayudé en un tiempo al papá de Floyd Mayweather Sr. Ok. Trabajé en varias esquinas, salíamos en Galavisión, en Solo Boxeo, Per Preview, HBO, Tuesday Night Fights, o sea, bien, bien enrolado. Ok. ¿Qué se sentía? En realidad, yo no te voy a decir que yo sentía así como que, ay, qué fregón. No, Mm. la gente cuando me decía,
wow, ¿qué se siente estar ahí? Entonces yo decía, pues nada, o sea, es lo Ah, mismo, o sea, era lo mismo. sí. Lo que sí me afectó, Gabriel, esto es que yo empecé a usar drogas, Ujú, es lo que te iba a empecé a comentar salir justo. con mujeres, se Ujú. me facilitaba todo, 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 o sí, sea, claro. todo se me ponía en charol, Todas las tentaciones. todo, todo, Ok. porque estaba en la comisión de boxeo, o sea, imagínate, llegaba a la comisión de boxeo, nos daban, o sea, nos daban la mejor mesa de un restaurante, Ah, nos claro. pedían autógrafo, aunque anduviéramos con la bola, pues, ¿no? También Entonces, te piden. eso sí, de cierta manera, te va haciendo sentir eh, que, que en ese momento eres alguien, ¿sí? Ujú, ujú. Pero al mismo tiempo, yo siempre he hablado de esto porque al final yo sentí un vacío dentro de mí, Claro. porque yo decía, yo no puedo entender por qué si se supone que soy Mm, famoso, si se ajá. supone que andaba con todo esto y no era feliz, o sea, seguía sintiendo un vacío dentro de mí. So, para la respuesta que yo le doy a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de hablarle a jóvenes, es que todo eso es una farsa, ¿no? Exactamente. Todo eso es una mentira. O sea, vives una mentira. Vives una No es mentira. cierto lo que se vive, Tiene ¿no? fecha de caducidad, Javier. Sí, o sea, sí, 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 sí. Entonces, la verdad es que no, Fue un momento nada más, ¿no? Un yo momento no me como, acuerdo haberme codeado con eso, pues, ajá, exacto. no. Y no, no lo tienes tan presente porque no fue algo constructivo realmente para ti como persona. Sí, Y déjame aprovechar justamente para que te conozcan todos los que nos están escuchando, que tú eres acompañante en bio-neuroemoción por el Enrique Corbera Institute, también tienes barras de acceso o Access Bar, neuropsicología biomagnética, programación neurolingüística y resolución de memoria holográfica. Es decir, eres un hombre que has trabajado en ti, en tu interior, en tu mente, en tus heridas emocionales, cambios de conducta. Por eso me gusta esta entrevista contigo, Javier, porque sé que también nos puede estar escuchando y es mi perfil ideal para atender justamente con todo lo que hago. Los dueños de negocios, los empresarios, las cabezas de una empresa, los directores, que no están entendiendo que para que realmente el éxito se sienta desde adentro y no solamente afuera, realmente los hombres también podemos trabajar en nosotros mismos muy profundo y eso sí tiene un resultado sumamente beneficioso o de mucho beneficio para ti como hombre y los que te rodean. Eh, ¿Cuál sería, fíjate esta pregunta, Javier, me gusta escuchar tu respuesta. ¿Cuál sería, en tu opinión, la adicción, el exceso o el comportamiento más difícil de erradicar y de cambiar en ti, que fue muy devastador en tu vida? yo creo que sigo batallando con eso, ya es la mente. Es el overthinking, el El pensamiento. O overthinking. sea, la verdad es que eso ha sido algo que yo he estado hasta el día de hoy. Yo llegué a un grupo de 12 pasos, como te decía, el Mm, supe, 2001. sí, supe, sí. Desde ahí no hemos parado en siempre estarnos educando, y eso es algo que yo sigo, o sea, yo tengo que estar constantemente alerta de que estoy sobrepensando, sobrepensando, Oh. sobrepensando, ¿no? Entonces, Entonces, tienes la guardia arriba todo el tiempo con el sí, overthinking. sí, mira, y no es como que todo el tiempo, ¿no? También no es como que, ay, todo el tiempo. No, 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 no. Pero tú me hablas de una adicción, yo creo que yo acabo de descubrir que eso es una adicción, ¿eh? El sobrepensar es una adicción que no la No la tomamos en cuenta, dimensionamos, claro. no le tomamos en cuenta. Entonces, para mí dejar la droga, en mi caso yo estaba adicto a la cocaína, yo la dejé, o sea, ahora sí que de la noche a la mañana, ¿no? Ah, bien. Gracias a que entré a un grupo de 12 pasos, de la otra droga que yo siento que fue muy difícil, Gabriel, y que a Ujú. veces, una vez más, a veces cuando uno se descuida, cuando uno
se desenfoca, vamos a decirlo así, se sale de su centro, ¿no? Ujú, ujú. Una de las adicciones también es la sexualidad, ¿no? O Ah, sea, también, sí, la claro. sexualidad, la mujer, por más que no Mujeres, quieras, ¿no? ajá, Siempre es como que está eso, ¿no? Ahí bien muy presente. arraigado. Entonces yo sí he tenido episodios en mi vida donde he estado muy conectado con Dios y eso es como dura lo que dura un alcacés en el agua, ¿no? O sea, no es como que, ay, como que estás, pero sí tengo episodios de mi vida donde yo me desconecto de mi núcleo existencial y es como que vuelvo otra vez. Entonces, por eso es bien importante para mí, poder llevar un control porque inclusive cuando tengo mucho negocio y que hay fluidez de dinero y que está entrando el dinero, entonces, y después es como que sí, pero o sea, me siento bien estresado también, ¿no? Entonces como que le tengo que bajar y le vuelvo a subir aquí y así va mi vida. O sea, mi vida es una orquesta, fíjate. Mi vida es como, ahorita me acabo de apuntar a retiro de Sergi Torres, Ah, de ahorita seguidores, ajá. me ha agarrado una de estar bien conectado con todo lo que enseña Sergi, la energía que se genera dentro de sus retiros, la Ok. gente que conoces. Eso me ha ayudado muchísimo a mí a balancear todo esto, ¿no? Entonces, pero esa ha sido la adicción, Ok, Gabriel, ok. más difícil. Vale, es importante que los dueños y dueñas de negocios que nos están escuchando sepan que uno como hombre y como mujer, cuando, como tú dices, Javier, que hoy, gracias a Dios, te está yendo muy bien, tienes 4 empresas muy sólidas, muy fuertes, tu familia muy bien sólida también. Sin embargo, ahora viene otro tipo de estrés, que es el estrés del negocio, el estrés de ganar, el estrés de manejar gente, el estrés de ahora qué hago con el dinero, cómo lo conservo, dónde lo Ujú, invierto, ¿no? O las posibles traiciones que pueda haber con algún socio, con algún cliente, que ahorita nos ujú, platicarás también. Y justamente, pues lo que tú has hecho, lo que tú haces en lugar de es escapar o huir o agarrar una adicción para adormecer eso, pues lo que ujú, tú buscas es justamente retiros, alguien ujú, que te ayude a reconectarte contigo mismo y que sepan los dueños de negocios que nos están escuchando que esto es muy importante para ujú, el bienestar de ellos y si ellos están bien, o sea, si tú como dueño de negocios, como empresario, estás bien por dentro, vas a tener esas herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de estrés o pérdida o traición o etcétera, para que ujú. no te vayas a buscar algún exceso o alguna droga o algo que adormezca esa experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y fíjate, Gabriel, qué bueno que mencionas esto, porque yo conozco muchas personas, muchos dueños de negocio muy exitosos, o sea, súper exitosísimos, pero eh, que están Muy sufriendo. están sufriendo y muy Están sufriendo batidos. mucho, ¿no? Entonces, al Ujú. final tú dices, ¿y para qué, no? ¿Y para qué? Fíjate que en el tiempo ese que tú mencionabas de cuando tuve 175 cuadrillas trabajando para mí, me estaban haciendo unas caballerizas. En ese tiempo yo importaba caballos de España y me estaban haciendo unas caballerizas aquí en la casa y yo estaba sentado mirando a los trabajadores que, que, que me estaban fabricando las caballerizas y sentía, o sea, tanto estrés, pero tanto Ah, estrés en mí, porque ya, o sea, ya no podía más, ¿no? Con tanto sí, estrés, tenía todo el trabajo de aquí en la ciudad, ¿no? wow. Entonces yo empecé a escuchar una vocecita, Gabriel, que me decía que entrara a la casa, agarrara mi pistola y me diera un balazo. Entonces yo me asusté, o sea, yo me asusté, aparte que ya tenía todo el conocimiento que tenía en Ajá, aquel tiempo, ¿no? sí, Entonces yo le comenté a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Mira, me está pasando eso. Oye, pues no, me dice. Y ahí es donde yo me voy con Enrique Corbera. ah, O sea, mira. yo me voy con Enrique Corbera, de ahí es donde empieza. Entonces, cuando yo ya vengo de Enrique Corbera, o sea, ya vine con otra mentalidad,
Dejé la mitad de los contratos que tenía. Mira. O sea, tomé acción inmediatamente porque era, o sea, era o seguía siendo el número uno o me iban a enterrar, ¿no? O sea, una Sí. de dos. Oh, ya entiendo. Entonces, en el COVID, eso fue en el 2016, el COVID vino a rescatarme Ok. porque del 2016 todavía hasta el 2020 que empieza el COVID, o sea, yo seguía sufriendo ya no tenía las cuadrillas que tenía, pero seguía teniendo el mismo estrés. Ah, ¿Sí me mira. explico? Ok, ¿Por qué? ok. Porque todavía seguía en el mismo sistema, pues. O Ujú. sea, el mismo sistema. No es porque tengas 175 cuadrillas y te bajaste a 70 cuadrillas. O sea, el estrés sigue siendo el mismo. O sea, Sí, yo pensaba que iba a reducir, pero no. Entonces, ahí, cuando pasa cuando viene lo del COVID, ah, me voy a un monasterio con oh, David Hoffmeister en ok. Curso de Un Milagros. curso de milagros, ajá. Sí, y fíjate que el COVID, ah, a veces me duele decir esto porque yo sé que mucha gente perdieron familiares y Claro, personas, claro. pero para mí el COVID vino a salvar mi vida por segunda vez, ¿no? ¿Por Oh, qué? Porque el COVID hizo que cerraron las fronteras en aquel tiempo, muchos trabajadores no se pudieron venir. Yo traía un proyecto muy grande aquí en la ciudad y ese proyecto lo saqué como pude, porque la gente no se pudo venir, o sea, no claro, podía. claro. Entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar haciendo esto. Oh, Entonces, yo pensaba, Gabriel, que yo me iba a dedicar 100% a dar consultas, que me iba a dedicar dando conferencias por todo el mundo, eh, todavía no existía lo del libro, eh, todavía no estaba lo del podcast, pero no sabía qué hacer porque toda mi vida estaba en la construcción, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, y también estuve en la iglesia, entonces yo decía, pues a lo mejor abro una iglesia, algo tenía que hacer, ¿no? Claro. Entonces yo decido irme una semana a la playa para estar en silencio. Ah, Y mira. en la playa era como, Señor, ayúdame, o sea, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mm, ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo estar ahí, ya no quiero estar ahí en ese sistema, ¿no? Y el último día, Gabriel, yo escuché la voz de Dios. Yo la escuché, yo sé lo que escuché y eh, Dios me dijo que yo le iba a servir. O sea, así escuché, tú me vas a servir a través de la construcción. ¿Qué? O sea, si es lo que yo no quiero, ¿no? A exacto. través de la construcción, ¿no? Entonces era como, pero era como, como que era una voz y yo la creí y ¿sabes qué? Wow, a través de la construcción le habló a mi hijo, le digo, mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar los contratos. Me dijo, ¿sabes qué? Pa, sí, me dijo, yo ya no puedo. Ya O sea, también. y él también no me decía, ¿no? ¿Y qué Ah, vamos a hacer? Me dice, ¿sabes qué? Le dije, voy a sacar la licencia eh, por lo general, sacar la licencia de construcción te toma como un año estudiar y todo ese oh, rollo, ¿no? Entonces le dije, voy a sacar la licencia, le dije, y vamos a empezar a construir, le dije, vamos a construir de cero, vamos a hacer remodelaciones, vamos a construir. mira. Nunca había hecho eso yo. Oh, ok. Cuando yo decido, le hablo a mi hijo, le digo a mi esposa, Gabriel, me habla un inversionista, me dice, Javier, ¿conoces a alguien que haga construcción? Sí, le dije Oh, yo. oh, wow. Y ahí empieza este camino. Ok. Empiezo a estudiar. Cuando yo empiezo a estudiar, voy y pago la clase, ¿no? Para sacar la licencia de constructor. Cuando yo empiezo a estudiar, no entendía nada. Era como si estuviera leyendo Ah, chino, perdón. mira. Mira, yo lo único que decía, Señor, tú me dijiste que yo te iba a servir a través de la construcción. Tú me dijiste que yo te iba a servir a través de la construcción. Así, todo, agarraba mi libro, estudiaba, bueno, era una computadora porque podía estudiar online. Entonces, y tú me dijiste, y así empezaba. En una semana me aprendí 300 preguntas. Oh, En wow. una semana. O sea, ni yo me lo podía creer. Ya. Pongo la cita, me la dieron a la semana siguiente, entonces me dio 2 semanas de seguir estudiando. Sí. Entonces te dan una prueba que tú puedes hacer online como juego. Ujú, ujú. Entonces, si supuestamente tú la pasas a 100%, es una probabilidad que la vas a pasar cuando ya estás haciendo la Oh, prueba sí. de verdad, ¿no? Y así sucedió. Necesitas un 75 para pasarla. Yo la pasé con un 76. Oh, Entonces, y ok. saco mi licencia en 2 semanas, o Wow. sea, algo que yo no lo podía creer, que solamente, como te digo, es gracias a Dios.
este inversionista que ahorita estamos haciendo bastantes negocios con ellos, es gracias a Dios. No hemos parado de que tomé esa Yo decisión, sé. no hemos Ajá. parado de comprar propiedades, las remodelamos y estamos haciendo propiedades desde nuevo, desde cero. Y seguimos con la compañía de los pisos, pero ya la trabaja mi cuñado, él es el que la maneja, yo Ah, solamente estoy adquiriendo un porcentaje de ahí, pero ya ok. no estamos involucrados como estábamos antes. ¿Sabes qué es lo que digo? Venga. ¿Por qué me tardé tanto? ¿Por qué no hice esto antes? Exacto. Sí. Exacto. Sí, aunque, y cuando dices esto, yo creo que tengo la respuesta y estarás de acuerdo conmigo. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, definitivamente. Oye, Javier, pues estamos llegando como a esta parte, ¿no? Ya donde estamos más cerca de este Javier, ya más renovado, con más recursos, empresario, escritor, hombre de familia, esposo, padre, responsable también de mucho trabajo, de mucha construcción. Y de lo que me doy cuenta, y yo creo que tú también lo has comentado y he visto tus podcasts porque tienes un podcast muy interesante que se llama Frecuencia Interna, donde también Javier tiene invitados que aportan mucho amor, mucha conciencia a las personas. No se lo pierdan ahí en YouTube. Frecuencia Interna es frecuencia con cada kilo, frecuencia Ujú, interna. Lo pueden encontrar en YouTube. De hecho, voy a dejar aquí el link para que compren tu libro, para ujú, que sigan allá en YouTube, para que sigan tu podcast, lo que tú me digas, a donde tú me digas que vayan, dejamos aquí los links. Y lo que estoy entendiendo, Javier, con todo esto que nos has compartido, tu historia de vida, porque es historia de vida, es que poco a poco te has dado cuenta que el trabajo externo, extenuante, tiene que ir acompañado de un trabajo interno, profundo, doloroso, revelador, para que puedas realmente convertirte en un hombre millonario, rico, pleno, abundante, desde el ámbito externo y en el ámbito interno, o sea, que ujú, vaya equilibrado para que no pierdas ujú, tu salud, tu tranquilidad, tu ujú, paz. Es correcto y además ahora estás ayudando a construir a las personas, pues, ujú, su vida, sus sueños, es lo que estoy entendiendo. ujú. Sí, fíjate que yo creo que eso lo puedes leer en el libro cuando me devuelvo a cuando yo estaba observando a estos jóvenes que estaban haciéndome las caballerizas. Fíjate que en ese momento de sentir tanto estrés, yo puedo mirarme que en ese momento yo estaba, o sea, tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era dinero en el banco, ¿no? Entonces, eh, llega un momento que desgraciadamente hoy en día, o más bien hoy en día te venden, ¿no? Ujú. El, el, el hacerte millonario rápido, te enseñan un Lamborghini. Yo no sé si te comenté, pero yo estuve yo pagué un mastermind de $45,000 para codearme con pura gente de millonaria porque quería aprender, donde estaba Robert Kiyosaki, estaba de Grant Cardone, todas estas Ujú. figuras que ahora Sí, miramos, más ¿no? fuerte. Entonces, y las conocí, comíamos con ellos, con artistas, son personas tan sencillas, o sea, Mm. nada que ver con eso que nosotros miramos ¿sabes quién traían los Lamborghinis? Los chavitos, ¿no? Los chavitos, pero un millonario de verdad, o sea, no, o sea, no te andan presumiendo esas cosas, ¿no? Entonces, inclusive son las cosas que nos enseñan. Hay una persona que me encanta, Erma Ilé, él nos daba unas pláticas en un desayuno y se enfoca mucho en el espiritualismo y se usa mucho la palabra de Dios, él para enseñarte. Ok. Entonces, este hombre es billonario, ¿no? Es billonario y lo es, o sea, tan sencillo, tan humilde, ¿no? Entonces decía, wow, qué equivocado está uno, ¿no? De cómo miramos a los millonarios en esos tiempos. Entonces, definitivamente yo me doy cuenta que para que realmente puedas ser exitoso en la vida, tienes que estar bien internamente. O sea, de nada te sirve tener todos estos millones si no estás bien internamente. Vas a ser
un pobre, un humilde pobre con dinero es todo, ¿no? Lo dijiste, Entonces, lo dijiste ahorita, me di cuenta que era un pobre, pobre, pobre con únicamente dinero en el banco. sí, o sea, es, todo lo que era, ¿no? Entonces, a veces nos tenemos que dar cuenta de esas cosas y sí, o sea, eso yo le enseño a mis hijos constantemente, el balance, ¿no? El balance, Ah, porque también viví la experiencia, Gabriel, eh, donde estuve bien metido en la espiritualidad y empiezas a descuidar la parte la financiera y después ya no financiera. hay dinero y empiezan a eh, venir los problemas, o sea, no, o sea, sí, para mí es sí, súper importante el dinero. Acuérdense de eso, es súper importante. bien dicho. Mientras estemos en este planeta Tierra, que es materia, necesitamos el dinero, que es materia también. O sea, no podemos vivir sin dinero. Desgraciadamente, yo sé que la gente, yo tengo que explicar esto muy bien porque la palabra de Dios dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero es la raíz de todos los males, no, es el amor al dinero. Amor al dinero. Es muy diferente. Yo no me levanto en las mañanas, ¿cuánto voy a ganar? No, 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 no. Yo me levanto a servir. O sea, es Ajá, lo que ¿a me quién levanta, voy a servir? el Claro. servicio, dar lo mejor. Quiero seguir contribuyendo para mi comunidad, quiero seguir compartiendo, quiero construir cada vez que le entregamos la llave a una familia y que entre y que, wow, o sea, se siente tan bonito cuando llegan esas familias y que no tenían dónde vivir y que compramos propiedades Oh, destruidas y que las dejamos, pero de caché nuevas. para que otras familias vivan. O sea, eso no te lo Eso da el sí, dinero. Y el claro. dinero viene solo, viene por añadidura, ¿no? Entonces, eso es lo que me mueve a mí, ¿no? El servicio. Entonces, tiene que haber un balance interno, externo. O sea, Exacto. o sea, interno, externo. Yo hablo mucho porque pues de hecho yo soy pastor, ¿no? Yo tengo credencial de pastor. Ok. Entonces yo hablo mucho con personas que están bien metidas en la iglesia hoy en día y yo les tengo que estar hablando de la importancia de eso. O sea, Ajá, no todo se lo podemos dejar a Dios, no ajá. todo se lo podemos dejar a Dios. Yo siempre he dicho que se necesita 1% de fe y 99% de acción. O sea, tenemos que accionar, aunque estemos, tú que estás en todo esto, Gabriel, o sea, sí, damos una terapia, damos una consulta a una persona para descubrir cuáles son los problemas de raíz de lo que tiene, o una desprogramación de esos programas que traen desde sus ancestros, de escasez, lo que sea. O Ujú. sea, pero no termina ahí, hay que accionar. Ok, ya me di cuenta de esto. Ahora, ¿qué hago con esto? Ok, Ajá, entonces si ya me di cuenta que esto me estaba manteniendo escaso, pobre, lo que sea, ahora, ¿qué hago por esto? ajá, O ¿qué sea, hago con y eso? esa es la diferencia, ¿no? Excelente, excelente. Pues me queda claro que el día de hoy, Javier, lo que todos hemos aprendido aquí contigo es que tiene que haber un balance entre lo externo y lo interno. Es importante que nos conectemos con la divinidad, con el cosmos, con el universo, como cada quien lo quiera llamar, que tengamos un balance, que el estrés va a ser no teniendo dinero y teniendo mucho dinero es otro tipo de estrés y de todos modos hay que tener herramientas para solucionarlo, para estar en equilibrio, para no perdernos en el camino. Y también que a veces gente que tiene mucho dinero, mucho éxito, realmente es muy pobre por dentro. Y me gusta la idea de este podcast, es justamente eso, Javier, que traigamos a la luz a las personas conciencia clara de que la riqueza, ser millonario, ser muy abundante está en ese equilibrio, no importa cuánto estás ganando, sino que tengas el equilibrio entre lo externo y lo interno. Y esa es mi misión de vida por acá en este planeta desde hace ya algún tiempo, tener ese equilibrio de ser muy abundante en el exterior y muy abundante en el interior. Y personas como tú, pues son inspiración, Javier. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Déjanos nada más, ¿cuál sería el consejo que tú le das a un empresario exitoso con respecto a lo que hoy nos compartiste? ¿Qué le dirías si lo tuvieras aquí enfrente, Javier? Ese empresario que está estresado,
que está Ok. perdiendo el cabello, que está perdiendo a veces a la mujer, a los hijos y que se enrola con otras mujeres, etcétera. ¿Qué le dirías como para que se reconecte consigo mismo? Fíjate que he tenido la, la experiencia, ¿no? De estar rodeado con personas, como te digo, muy exitosas que, que desgraciadamente están pasando por ese mismo estrés, ¿no? Sí. Yo creo que más que nada es, es que no están solos, primeramente, ¿no? Que no están solos. Porque a veces como empresarios pe- mm, sentimos como que no nos, bueno, yo no, la verdad, no, yo no, porque tengo a mi esposa, gracias a Dios, y hemos estudiado lo mismo, entonces yo me apoyo mucho con mi esposa, me da mucho ánimo, ¿no? Pero sí es bien necesario, sí es bien necesario tener ese balance, como hablábamos, de que puedas tener a una persona, quien sea, que tú puedas expresar lo que tú realmente sientes por dentro, o sea, no te hace ni menos ni más, pero te va a ayudar muchísimo el poder expresar, el poder sacar todo ese estrés que tú tienes. O sea, ¿de dónde viene el estrés? ¿Del miedo? Ujú, Es ujú. del miedo. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene ese miedo de incertidumbre, que no sé qué va a pasar, de que no tengo el conocimiento de qué viene? O sea, si todos supiéramos que yo voy a pasar por este estrés, de que a lo mejor me voy a una bancarrota, pero que en 10 años voy a ser millonario, no nos preocupamos. Eh, Sí, sí. O exacto, sea, exacto, exacto. pero, 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 ¿qué pasa cuando, cuando, cuando tú tienes a alguien que ya ha pasado por ahí y que te dice, sabes qué, todo va a estar bien, todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien y poder tener un balance, yo creo que es muy importante. Mira, yo hice un video antes de que entrara el COVID, porque yo hice unos estudios en el 2001. Ujú. Hicimos, donde salíamos a grabar a las personas, hicimos una estadística sobre la enfermedad mental y emocional, la neurosis. Ok. Y en aquel año, um, la Asociación Mundial de la Salud decía que para el año 2020 la enfermedad número uno de causa laboral iba a ser la depresión. Imagínate, estás en el 2001. Y en el 2001 ni se hablaba de depresión, ni Ujú. se hablaba de ansiedad, nada de eso. Entonces yo hice un video del 2019 a finales para entrar al 2020, entonces yo recordé eso, ¿no? Ok. Entonces yo dije, wow, yo me acuerdo que el 2001 decía, de aquí al 2020, ¿no? Entonces el 2019 yo hice ese estudio donde dije, pues decía la Organización Mundial de la Salud que para el año 2020 la enfermedad número uno de causa laboral iba a ser la depresión. ¿Qué es la depresión? Miedos, Ujú. incertidumbre, inseguridades, todo este tipo de cosas. Y entra el COVID el 2020, ¿no? O sea, Totalmente. entra el 19, pero realmente ataca el 2020, ¿no? ¿Y Ujú. qué pasa? O sea, hay mucha gente, mucha gente que se murió más de miedo que de la misma enfermedad, ¿no? Toda la. Entonces, entonces en este video yo decía que a veces nosotros tenemos capacidades de resistencia sobre el estrés, Ujú. ¿sí? Pero cuando ya viene una depresión es porque nuestra capacidad de resistencia supera la carga emocional en la que estamos viviendo. Ya. En otras palabras, todos tenemos una resistencia de aguantar vara, ¿no? De Ajá, aguantar el ajá. estrés. Pero ya cuando yo ya llego a ese punto es porque ya superó todo el estrés, superó mi carga, o sea, mi Tu ¿cómo le límite, pasa podemos tu decir? límite. Mi Ah, manera que yo tengo de sostener el estrés. Hay claro, personas que tienen una capacidad de mucha resistencia más, sobre el estrés, sí, hay otros que no. que no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y Oh, como dueños de negocio es, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de hablar con alguien y le empiezas a bajar. O sea, bájale dos rayitas. O delega más delega responsabilidades. más, Yo creo que ese claro. es un problema que miro yo mucho de los dueños de negocio que tienen mucho estrés, que les cuesta mucho delegar Delegar, exacto. y les cuesta mucho soltar y les cuesta mucho confiar y les cuesta mucho Sí, creer. son Entonces todo, tenemos que empezar claro. por ahí. Tenemos que empezar a creer, a confiar y a delegar. Excelente, pues la verdad estoy muy agradecido con esta charla, vamos a llamarlo. Estamos aquí en este podcast.
conscientemente exitoso y qué importante es el entendimiento de la mente, qué importante es el entendimiento y la comprensión profunda de nuestras emociones y cómo funcionamos para que los empresarios, los emprendedores, las emprendedoras o empresarias que nos están escuchando y que están viendo este podcast sepan que sí hay una manera. Así que, Javier, ¿algo más que quieras añadir a la charla de hoy? ¿Tus redes sociales? ¿Quieres que te sigan en algún lugar? Sí, sí, bueno, yo estoy en Facebook con Javier Galindo BNE y estoy en Instagram también, Javier Galindo para que le hicimos B grande NE, y en YouTube como Frecuencia con K, Frecuencia Interna, y ahí nos pueden encontrar. Y quiero nada más decir esto, Adelante. Gabriel, porque yo sé que mucha gente nos ve a nosotros como ejemplo aquí en nuestra ciudad y mucha gente dice, no, pues es que si yo estuviera como ustedes, yo no estuviera pasando por esto, ¿no? Es que si yo tuviera lo que ustedes tienen, pues es muy fácil para ti decirlo. Déjame decirte que nosotros empezamos de cero, no teníamos nada, eh, seguimos trabajando yo y mi esposa en conjunto, o sea, no es un pretexto, no es un pretexto, si yo pude, tú puedes, si yo la hice, tú también la puedes hacer, o sea, yo te puedo decir qué tuve que hacer yo para llegar donde estamos y te puede servir como no te puede servir, o sea, pero te voy a regalar mi experiencia. Esa es mi experiencia en sí, ¿no? Mi experiencia es esa. Entonces yo te voy a regalar mi experiencia. ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Qué tuve que soltar yo? Entonces, otras personas a lo mejor no han tenido que vivir mi vida y están bien, ¿no? Entonces, nada más eso, que yo empecé de ceros, de cero, de cero. Excelente, y bueno, pues y para que te conozcan mejor y seas un guía, un mentor para los que nos escuchan, que compren tu libro La fe te convierte en millonario, los cuatro pilares para vivir en abundancia. Voy a dejar el link por acá en la descripción para que lo puedan comprar y lo puedan buscar a escribirle en sus redes sociales a Javier, que le va a dar muchísimo gusto. Muchas gracias, Javier. Te mando Muchas un gracias a ti. abrazo fraternal. Gracias por este aprendizaje del día de hoy. Gracias. Gracias a ti.